Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tipo de poliedro llamado pirámide. Veremos sus elementos, sus características y calcularemos su área y su volumen. Y como siempre lo haremos a través de varios ejemplos. Empezamos definiendo pirámide como un poliedro formado por un polígono llamado base y con una serie de triángulos que forman sus caras laterales. Estas caras laterales concurren en un vértice común llamado vértice de la pirámide. Las pirámides se nombran en función del número de lados que tenga su base. De esta manera podemos tener una pirámide triangular si se construye a través de una base triangular, una pirámide cuadrangular si se construye a través de una base cuadrangular, una pirámide pentagonal si se construye a partir de una base pentagonal, una pirámide hexagonal si se construye a través de una base hexagonal y así sucesivamente. Una pirámide cuya base es un polígono regular se llama pirámide regular. Y además las pirámides se pueden clasificar en dos tipos. Pirámides rectas, que son aquellas que tienen el vértice justo encima del centro de la base, es decir, en su vertical, y por tanto todas sus caras laterales son triángulos isósceles. Como por ejemplo esta pirámide triangular, en la que el vértice está justo encima del centro de la base, o esta pirámide cuadrangular en la que el vértice está justo encima del centro de la base, que es un cuadrado en este caso, o incluso esta pirámide octogonal en la que el vértice también está justo encima en la vertical del centro de este octógono regular. Por el contrario, cuando el vértice no está justo encima del centro de la base, diremos que la pirámide es oblicua. Ejemplos. Aquí tenemos una pirámide pentagonal en la que su vértice, si trazamos la vertical, no queda justo encima del centro de la base. Y también tenemos una pirámide hexagonal en la que, si trazamos una vertical desde el vértice, no pasa por el centro de la base. Por eso estas dos pirámides son pirámides oblicuas. Normalmente calcularemos área y volumen de pirámides rectas y regulares, pero antes de hacerlo vamos a pararnos un momento a ver todos los elementos que tienen este tipo de pirámides. Tienen su base, es decir, un polígono regular, tienen sus caras laterales, que como hemos dicho son triángulos isósceles, tienen un vértice que está justo encima del centro de la base. A la distancia que separa el vértice del centro de la base le llamamos altura, y además tienen lo que llamamos apotema. Esta apotema es de la pirámide y consiste en la altura de los triángulos, es decir, la altura de las caras laterales, que no es lo mismo que la altura de la pirámide. Vemos que esto es la altura de la pirámide y esto es la altura de las caras laterales, es decir, la altura de los triángulos. Dicho esto, vemos que la altura y la apotema, y en este caso la mitad de la base, forman un triángulo rectángulo, por lo que la altura y la apotema están relacionadas a través del teorema de Pitágoras. Veremos en un par de ejemplos cómo aplicar el teorema de Pitágoras en estas pirámides para calcular la información que falta. Una vez distinguidos los elementos, vamos a utilizar un ejemplo concreto para calcular área y volumen de este tipo de poliedros. En este caso tenemos una pirámide cuadrangular en la que la base es un cuadrado de lado 20 centímetros y por tanto el otro también mide 20 centímetros, en la que su altura son 12 centímetros y la apotema son 13 centímetros. Si hacemos el despliegue de esta pirámide, es decir, si abrimos la pirámide y representamos todas sus caras en un solo plano, tendremos un cuadrado como base y 4 triángulos isósceles como caras laterales. Por eso, para calcular el área, tendremos que hacer el área de la base y sumarle el área lateral. El área de la base, muy fácil, en este caso el área de un cuadrado, es decir, lado al cuadrado. El área lateral, el área de estos 4 triángulos, es decir, número de lados por el área de un triángulo. Lado de la base por apotema de la pirámide, es decir, altura de los triángulos entre 2. Si sustituimos los datos conocidos, tenemos que el lado es 20 centímetros, por tanto el lado al cuadrado es 20 al cuadrado, y tendremos 4 caras laterales, es decir, 4 triángulos de 20 centímetros de base, 13 de altura, y que por supuesto para calcular su área multiplicamos 20 por 13 entre 2. 20 al cuadrado son 400 y 20 por 13 entre 2 son 130. Por tanto, 400
más 520 son 920 centímetros cuadrados de área de esta pirámide. Vamos a calcular ahora el volumen de esta pirámide. Teniendo en cuenta lo siguiente, como ya sabemos calcular el volumen de un prisma y sabemos que el volumen de un prisma es área de la base por altura, si este prisma fuera hueco y quisiéramos rellenar el contenido de este prisma en pirámides invertidas de la misma base y altura, el líquido de este prisma entraría en 1, 2 y 3 pirámides. Es decir, que hacen falta 3 pirámides huecas para contener el mismo volumen de líquido que entraría en un prisma de las mismas características, es decir, de la misma base y altura. Por tanto, para calcular el volumen de una pirámide dada, calcularemos el volumen del prisma que tenga las mismas dimensiones, mismas características, es decir, misma base y misma altura, y lo que haremos será o bien multiplicarlo por 1/3 o dividirlo entre 3. Cualquiera de estas dos fórmulas funciona, de hecho son la misma, y os dejo elegir la fórmula que más os convenga o que más os guste. En este caso, el volumen será área de la base, 20 al cuadrado, por altura, 12 centímetros, altura de la pirámide, ojo, altura de la pirámide, entre 3, es decir, 400 por 12 entre 3, 1600 centímetros cúbicos. Vamos ahora con un segundo ejemplo muy parecido, pero en el que tenemos que dar un pasito más. Tenemos una pirámide rectangular, cuya base es un cuadrado de 6 metros por 6 metros de lado, y en la que nos dan altura que son 4 metros. Si hacemos su despliegue, tendremos un cuadrado de 4 triángulos, pero claro, mi pregunta es, ¿cuánto vale el apotema de la pirámide? Es decir, ¿cuánto vale la altura de estos triángulos? Hay que calcularlo empleando el teorema de Pitágoras. Tenemos un triángulo rectángulo en el que los catetos miden 4 y 3, que es exactamente la mitad de la base. Y si resolvemos este triángulo, tendremos que la apotema de la pirámide, es decir, la altura de las caras laterales, se calcula como la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Es decir, calculando la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, lo que es la raíz cuadrada de 16 más 9, la raíz cuadrada de 25, que es exactamente 5. La apotema de la pirámide, es decir, la altura de los triángulos, son 5 metros. Y ahora ya sí que podemos calcular el área de esta pirámide como área de la base más área lateral. Área de la base, el área de este cuadrado, es decir, lado al cuadrado. Área lateral, el área de los 4 triángulos, es decir, número de lados, 4 lados, por base, por altura de los triángulos, es decir, apotema de la pirámide entre 2. Si sustituimos los datos conocidos, tendremos que el área de la base es 6 al cuadrado y tenemos además 4 triángulos de 6 de base, 5 de altura, entre 2. Por tanto, área total serán 36 más 4 por 15, 36 más 60, 96 metros cuadrados. Vamos ahora con el volumen. Ya hemos visto en el ejemplo anterior que el volumen de cualquier pirámide se calcula como área de la base por altura entre 3. Área de la base ya lo teníamos, 6 al cuadrado, 36. Altura de la pirámide, 4. Pues 6 al cuadrado por 4 entre 3, 36 por 4 entre 3, lo que da 48 metros cúbicos. Vamos con un tercer ejemplo muy parecido. Nuevamente, una pirámide en la que la base es un cuadrado, de lados en este caso 12 y 12, y en el que nos dan la apotema. Nos dicen la apotema son 10 centímetros, pero no nos dicen altura. Si hacemos su despliegue, tendremos, por supuesto, un rectángulo y 4 triángulos. Y claro, yo os pregunto, ¿cuánto va la altura de esta pirámide? ¿Cómo lo calculamos? Porque os recuerdo que la altura de la pirámide no es lo mismo que la altura de los triángulos. La altura de los triángulos es lo que llamamos apotema de la pirámide. ¿Y qué relación las une? El teorema de Pitágoras, porque siempre forman un triángulo rectángulo, en este caso con la mitad de la base. Es decir, que tendremos un triángulo rectángulo de hipotenusa 10 y un cateto 6, y nos falta por saber el otro cateto, en este caso h de altura de la pirámide. ¿Cómo calculamos ese cateto? Restando cuadrados, haciendo la raíz cuadrada de 10 al cuadrado
menos 6 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 100 menos 36, la raíz cuadrada de 64, que es 8 centímetros. La altura de esta pirámide son 8 centímetros. Pues bien, vamos ahora a calcular el área de esta pirámide. Como ya hemos dicho antes, área de la base más la lateral, el área de la base, el área de este cuadrado, lado al cuadrado, y área lateral, el área de los cuatro triángulos, es decir, número de lados por base por altura entre 2, y vuelvo a insistir en que la altura de los triángulos es la apotema de la pirámide. Si sustituimos los datos conocidos, tenemos lado al cuadrado son 12 al cuadrado y cuatro triángulos de 12 centímetros de base, 10 de altura y por supuesto entre 2, que es como se calcula el área de cada triángulo. Tendremos entonces 144 más 4 por 60, 144 más 240, 384 centímetros cuadrados de área de esta pirámide. Para el volumen, ya sabemos, área de la base por altura entre 3. Como la base es un cuadrado de lado 12, tendremos 12 al cuadrado. Como la altura de la pirámide son 8 centímetros, multiplicamos 12 al cuadrado por 8 y por supuesto entre 3, porque decíamos que un prisma equivale a 3 pirámides. Si hacemos este cálculo tendremos 144 por 8 entre 3, 364 centímetros cúbicos. Vamos ahora con el último ejemplo de este vídeo, que es un pelín más complicado porque la base ya no es un cuadrado, sino que se trata de un polígono regular. Un pentágono, en este caso, de 10 metros de lado y 6,9 metros de apotema. Si sobre este pentágono levantamos una pirámide de 20 metros de lado y hacemos su despliegue, por supuesto tendremos un pentágono y 5 triángulos, pero tenemos un problema. No sabemos la altura de estos triángulos, es decir, no sabemos la apotema de la pirámide. ¿Cómo lo calculamos? Con el teorema de Pitágoras. Para ello tenemos que los dos catetos del triángulo rectángulo son 6,9 y 20 y nos falta por saber la hipotenusa, es decir, apotema de la pirámide o altura de los triángulos que conforman las caras laterales. ¿Cómo calculamos la hipotenusa? Sumando cuadrados. La raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 6,9 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de 400 más 47,61, lo que aproximadamente nos da 21,2 metros. Con este dato ya sí que podemos calcular el área de la pirámide, porque tendremos por un lado el área de la base, es decir, el área de un pentágono, perímetro por apotema entre 2, y para las caras laterales tendremos 5 triángulos, de los cuales ya conocemos tanto su base como la altura, y que por supuesto multiplicamos y dividimos entre 2. Vuelvo a repetir que el apotema de la pirámide son las alturas de las caras laterales y que coincide a su vez con la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que no es lo mismo que la altura de la pirámide, que para esta pirámide en concreto eran 20. Nuestra apotema son 21 y la altura son 20. Además, aprovecho este momento para que nos demos cuenta de que como la apotema siempre es hipotenusa de este triángulo rectángulo y la altura de la pirámide es cateto, la apotema siempre va a ser mayor que la altura. Fijaos, tenemos una pirámide de 20 metros de altura y 21,2 de apotema. Y ojo, aprovecho también para distinguir entre esta apotema de la pirámide, que como hemos dicho ya varias veces, son las hipotenusas de estos triángulos rectángulos, de esta apotema de aquí. Esta apotema de aquí hace referencia a la apotema de la base, es decir, a la distancia que une el centro del polígono con el punto medio de sus lados. Apotema de la base no es lo mismo que apotema de la pirámide. Una vez hemos aclarado esto, pasamos ahora a sustituir los datos conocidos. Área de la base, perímetro del pentágono, 50 metros, 5 por 10. Por apotema del pentágono, 6,9 que venía dado en el problema, entre 2. Más número de caras laterales, 5 caras laterales, 5 triángulos de 10 metros de base y 21,2 de altura. Por supuesto, entre 2, porque es como se calcula el área de un triángulo. Si operamos, tenemos que esto nos va a dar 172,5 más 530, es decir, que el área total de esta pirámide van a ser 702,5 metros cuadrados.
Por último, para calcular el volumen de esta pirámide, ya sabemos que se hace como área de la base por altura entre 3 o un tercio de área de la base por altura. Para esta pirámide, el área de la base lo hemos calculado anteriormente como perímetro cuadrado entre 2 y nos daba 172,5 por altura de la pirámide 20 centímetros entre 3. Si hacemos este cálculo, nos va a dar 1150 metros cúbicos. Y antes de acabar el vídeo voy a volver a los elementos de la pirámide para hacer mucha incidencia en que no es lo mismo la altura de la pirámide que la altura de los triángulos, es decir, que la apotema de la pirámide, y que ambas están relacionadas a través del teorema de Pitágoras. Y por supuesto, como ya ha salido, apotema es una hipotenusa y siempre va a ser mayor que la altura, porque la altura es un cateto de este triángulo rectángulo. Y sabemos en cualquier triángulo rectángulo los catetos son más pequeños que la hipotenusa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido a diferenciar bien los elementos de una pirámide y que sepáis calcular a partir de ahora el área y volumen de una pirámide recta y regular. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.